Las luces del estudio eran tan brillantes que parecía que el aire vibraba. Una mesa semicircular de cristal, situada en el centro del set, dividía a los dos personajes principales de la noche. Christine Lagarde, a la izquierda, es impecable. Su cabello blanco recogido en un moño perfecto, su expresión fría y calculada y su porte de autoridad internacional. Nayib Bukele se encuentra a la derecha, con su habitual combinación de firmeza e informalidad. Una corbata delgada, un traje azul oscuro y una gorra que contradecía el protocolo televisivo. Además, esa mirada tranquila que desconcertaba tanto a sus adversarios. El programa, titulado Economía sin máscaras, se emitía en vivo desde Ginebra. Era la primera vez que un presidente en funciones y la directora del Fondo Monetario Internacional accedían a discutir ante las cámaras sin haber moderado ni controlado previamente el contenido. No habría interrupciones, no habría teleprompters. Solo ellos, la audiencia y millones de personas conectadas a nivel mundial. El ambiente estaba muy cargado. Antes de empezar, el hashtag #BukeleSursLagarde ya era una tendencia mundial en las redes sociales. Los productores revisaban nerviosos cada ángulo de la cámara durante el control del canal. Conocían que algo sin precedentes podía suceder esa noche. La transmisión comenzó con un paneo del estudio a baja velocidad. Una música solemne sonaba de fondo mientras la cámara se acercaba al rostro del presentador, un experimentado periodista suizo famoso por su imparcialidad. Con voz grave comenzó: Buenas noches, damas y caballeros de todo el mundo. Esta noche somos testigos de una reunión sin igual. Cara a cara, dos de las personalidades más influyentes en la escena económica global. Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, está a mi mano derecha. Nayib Bukele, presidente de la República del Salvador, está a mi izquierda. Bukele sonrió levemente en señal de asentimiento. Por supuesto, dijo con voz firme pero tranquila. No tengo nada que ocultar. En realidad, pienso que esta charla es necesaria. El pueblo tiene la oportunidad de oír, por primera vez y sin intermediarios, lo que el FMI opina acerca de las naciones que no siguen su modelo. El público murmuró. Sin modificar su rostro, Lagarde cruzó las manos sobre la mesa y respondió: Presidente Bukele, nadie duda de su entusiasmo por la innovación. Sin embargo, la responsabilidad no puede ser sustituida por el entusiasmo. Su nación ha quedado expuesta a una inestabilidad riesgosa debido a sus políticas, especialmente la implementación del Bitcoin como moneda legal. Eso no es liderazgo, sino improvisación. La primera estocada verbal ya había sido emitida. El silencio del estudio se volvió casi palpable. Bukele respiró hondo, observó a Lagarde directamente y contestó sin alzar la voz. Lo que usted llama improvisación, señora Lagarde, es la capacidad de actuar cuando el mundo financiero se resiste al cambio. Si hubiéramos aguardado su aprobación, El Salvador seguiría estancado en el mismo sistema que mantiene a millones de personas bajo la línea de pobreza. Desde el público se oyó un ligero murmullo de aprobación. Las cámaras registraron el ligero movimiento de los labios de Lagarde, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Señor Bukele, le dijo con tono paternalista, los discursos inspiradores y los ensayos digitales no son suficientes para eliminar la pobreza. Se lucha contra esto con políticas fiscales responsables, con transparencia y respetando las instituciones. Y francamente, su gobierno no ha demostrado nada de esto. Con los codos apoyados en la mesa y su rostro imperturbable, Bukele la miró de frente. Transparencia, repitió despacio, como si saboreara la palabra. Me alegra que lo mencione. Precisamente por transparencia hemos venido aquí. Nosotros dos ante el mundo. Para que la gente pueda observar quién es sincero. La tensión aumentó como una ola. Las luces se hicieron más brillantes en ellos. A pesar de que la mandíbula de Lagarde delataba su incomodidad, su rostro permanecía firme, mientras la cámara principal hacía un zoom hacia él lentamente. Presidente Bukele, interrumpió el presentador en su afán de mantener la ecuanimidad del debate. La presidenta Lagarde ha hablado sobre la inestabilidad del Bitcoin. Numerosos analistas afirman que el uso de esa criptomoneda ha provocado pérdidas considerables para el Estado de El Salvador. ¿Qué dice usted ante esas críticas? Bukele se sentó en su puesto, cruzó las manos y habló tranquilamente. Yo respondo con hechos. Primeramente, en el proceso de adopción, El Salvador no dejó escapar ni un centavo del dinero público. Lo que se invirtió fue parte de un plan estratégico que fue registrado y auditado.
En segundo lugar, mientras ustedes continúan midiendo el éxito mediante índices del siglo XX, nosotros lo medimos tomando en cuenta la inversión directa, la seguridad y el empleo. Esos son los indicadores que son relevantes. Lagarde sonrió con condescendencia. ¿Bienestar real?, repitió. ¿Y qué entiende usted por bienestar, señor presidente? Ya que, de acuerdo con los datos oficiales, la inflación en su país llegó al 6.5% el año pasado. Eso no es bienestar, sino más bien penuria económica. El público murmuró otra vez. Bukele no se dio prisa por contestar. Mirando a la cámara y no a Lagarde, tomó un trago de agua y afirmó: cuando nos referimos a la inflación, deberíamos mencionar también el contexto. Ese mismo año, Europa llegó a cifras mucho más elevadas. Sin embargo, curiosamente, a ninguno de sus gobiernos se les llamó populistas o irresponsables. Quizás porque ustedes controlan la narrativa. El conductor se sorprendió por la sinceridad de la observación y levantó las cejas. Lagarde frunció los labios. Lo que distingue, señor Bukele, es que Europa no juega con la estabilidad global. Sí, usted. Su experimento con criptomonedas tuvo un impacto no solo en El Salvador, sino que también envió señales de riesgo a los mercados globales. ¿Peligrosas para quién?, preguntó Bukele, interrumpiendo la conversación con un leve tono irónico. ¿Para los mercados o para sus controladores? Porque no observo a los salvadoreños quejándose. Lo que veo es inversión, empleo y turismo. Tal vez lo que es peligroso no sea nuestro triunfo, sino que evidencie que no los requerimos para tener éxito. Un aplauso espontáneo brotó entre algunos de los presentes, pero fue rápidamente reprimido por el personal del estudio. El presentador trató de tranquilizar la atmósfera. Les solicitamos a los invitados que tengan respeto. Pero ya era muy tarde. El espectáculo había sido la tensión. Lagarde utilizó la pausa para responder. Usted menciona la independencia económica, pero todavía depende de las remesas, los préstamos internacionales y el dólar. ¿Dónde está la soberanía de usted, señor Bukele? ¿En Twitter? Algunos miembros de la audiencia se rieron por la frase. Bukele no mostró una sonrisa. Se inclinó hacia adelante con la vista puesta en Lagarde y replicó con voz controlada pero aguda y baja: mi soberanía reside en que no requiero su autorización para cuidar a mi pueblo. Se encuentra en cada calle segura, en cada hogar que ya no tiene miedo de salir por la noche y en cada joven que opta por trabajar en vez de emigrar. Y si eso le parece populismo, entonces tal vez el problema no soy yo, sino lo que usted denomina normalidad. Lagarde apartó la vista por un instante, por primera vez. Fue fugaz, casi inaudible. Sin embargo, las cámaras lo registraron. Los técnicos del control central se miraron entre ellos, sabiendo que ese pequeño gesto tenía un gran valor televisivo. Rápidamente el presentador cambió de tema. Pasemos a otro tema. Usted ha denunciado, señora Lagarde, con frecuencia la falta de transparencia del gobierno salvadoreño al presentar sus estadísticas macroeconómicas. ¿Podría describir esas acusaciones? Lagarde enderezó los hombros. Claro que sí. En diversas oportunidades, el FMI ha pedido que se le permita acceder a los informes completos de gasto público vinculados con la utilización del Bitcoin, pero no ha recibido una respuesta satisfactoria. Asimismo, existen diferencias entre los números que reporta el Banco Central de El Salvador y los que informan las entidades independientes. Señor presidente, la transparencia no se demuestra por medio de discursos, sino a través de auditorías verificables. Sin interrumpirla, Bukele asentía despacio. Cuando ella finalizó, replicó: lo que usted considera como falta de transparencia, yo lo denomino soberanía informativa. El Salvador no tiene que mandarle a usted todos los documentos internos como si fuéramos una colonia. Contamos con nuestras propias instituciones y nuestros respectivos sistemas de control. Y créame, funcionan mejor de lo que usted cree. El público murmuró nuevamente. El presentador tomó aire profundamente. Señor Bukele, está sugiriendo que el FMI actúa con su país como si fuera una colonia. Bukele sonrió con calma. No lo estoy sugiriendo. Lo estoy diciendo. La frase impactó en el estudio como una bomba. El silencio que continuó duró unos cuantos segundos. A pesar de que su semblante se mantuvo inalterado, Lagarde cerró los puños sobre la mesa. La cámara se aproximó lentamente a su expresión, que había mantenido durante años en encuentros con presidentes, banqueros y ministros. Sin embargo, esta vez existía una sombra diferente. La inquietud de saber que estaba siendo observada sin control del guión, señor Bukele, dijo al final.
Usted juega con palabras y sentimientos. Sin embargo, la economía no es un escenario de teatro. Es responsabilidad, disciplina y matemáticas. Y si su modelo fracasa, no solo su país se verá afectado, sino también todos los que lo sigan sin cuestionarlo. Bukele contestó sin dudar, apoyándose en la mesa. El sistema que usted representa es el único que juega con las emociones aquí. Les hacen pensar a los pueblos que no hay futuro sin ustedes. Pero la historia dice lo contrario. Y si mi modelo no funciona, por lo menos lo habremos intentado de manera independiente, sin seguir sus reglas. El set de grabación fue invadido por un silencio espeso. Los productores se miraban entre sí con asombro en el control de realización. El presentador entendió que había perdido el control de la narración. Ya no era un debate, sino un enfrentamiento entre generaciones. Lagarde tomó una respiración profunda y volvió a su tono normal. Presidente Bukele, dijo, usted no comprende que el sistema financiero mundial no puede transformarse de la noche a la mañana. La estabilidad no es una trampa, sino un valor. ¿Estabilidad para quién?, replicó Bukele serenamente, porque cuando salvan bancos con dinero público lo denominan estabilidad. Sin embargo, cuando un país pequeño intenta separarse de ese sistema, lo califican de irresponsable. Parece que la estabilidad solo es buena cuando les favorece a ustedes. Los lentes de Lagarde reflejaban las luces del estudio, lo que hacía imposible leer sus ojos. Sin embargo, su tono al responder fue helado. Señor presidente, no confundamos la soberanía con el aislamiento. El mundo opera en red y quien se distancia tiene que pagar el precio. Bukele contestó sin dudar, ya lo hemos estado pagando durante décadas. Y curiosamente, los pobres son siempre quienes lo pagan, no los banqueros. El público mantuvo un silencio total. No había respiraciones fuertes, nadie se movía. Era como si cada palabra tuviera el peso del oro. El presentador, al saber que esa transmisión se registraría en la memoria colectiva, dirigió su mirada hacia la cámara principal. Vamos a hacer una breve pausa comercial, dijo con voz tensa. Cuando regresemos, seguiremos discutiendo los impactos sociales de las políticas económicas en El Salvador. El set se llenó del murmullo acallado de los técnicos, mientras las luces disminuían un poco. Bukele y Lagarde se quedaron sentados, observándose en silencio. Ella pretendía que revisaba sus apuntes, pero sus dedos temblaban de manera apenas perceptible. Él, por el contrario, se contentaba con mirarla con una tranquilidad desconcertante. Las redes sociales estallaban en todo el mundo. Ya se dispersaban clips de los últimos momentos del debate. Los encabezados aparecían: el FMI contra el nuevo enfoque político latinoamericano, la lucha por la verdad en horario estelar, Bukele desafía a Lagarde en vivo. La pausa duraría solamente 2 minutos, pero para los dos sería el preámbulo del ataque más determinante de la partida. La pausa comercial duró solo lo necesario para que los técnicos pudieran alinear las luces y las cámaras. El silencio en el estudio era casi total cuando volvió el presentador. Cada espectador estaba consciente de que lo que vendría no sería una mera confrontación de ideas y contenía la respiración. Sería un enfrentamiento entre estrategias, datos y autoridad moral. El conductor comenzó, con voz firme pero con un tono tenso. Bienvenidos de nuevo a Economía sin Máscaras. Se ha observado una interacción intensa entre la presidenta Lagarde y el presidente Bukele. En este momento nos enfocaremos en la economía real y cómo ésta influye en el día a día de los habitantes de El Salvador. Señora Lagarde, empiece usted. Lagarde acomodó sus gafas, enderezó los hombros y extendió un documento frente a ella. Gracias. Quiero enfatizar que no se trata de opiniones ni de retórica, dijo con un tono frío y calculado, mientras proseguía con su exposición. Los datos son evidentes. La economía salvadoreña ha presentado importantes desajustes en diferentes áreas, incluyendo la inflación, déficit fiscal y dependencia de remesas del exterior. Asimismo, el desarrollo de la industria y la manufactura no ha llegado a niveles que sean sostenibles. Los gráficos que se presentarán a continuación indican la comparación con otros países de la región. El monitor que estaba detrás de Lagarde se encendió y mostró líneas en ascenso y descenso, barras multicolores y porcentajes. La cámara realizó un paneo general del set, atrayendo el interés de los espectadores que estaban en vivo y de los que estaban a distancia. Con tranquilidad, Bukele miró los gráficos. Su expresión era tranquila, casi meditativa. No frunció el ceño ni tomó apuntes.
Luego de un corto silencio, alzó la mano para captar la atención del moderador. Con todo respeto, señora Lagarde, empezó con voz firme y clara. Los gráficos que usted muestra son incompletos. Elige periodos de tiempo que excluyen datos relevantes y emplea comparaciones que no representan la situación real de nuestra nación. Déjenme enseñarles a todos cómo es la historia completa. El moderador estuvo de acuerdo. Adelante, presidente Bukele. Bukele, con un gesto de elegancia, hizo que su asistente mostrara en la pantalla gráficos nuevos. Esta vez, las cifras revelaban un cuadro distinto. Una inflación controlada en comparación con años pasados, un aumento en el empleo formal y un crecimiento sostenido en la manufactura. Estos son los datos completos, dijo Bukele, mientras se dirigía a la pantalla con pasos medidos. Sin seleccionar, sin manipular. Cada cifra proviene del Banco Central de El Salvador y de organismos internacionales autónomos. Señora Lagarde, su narrativa de caos económico no se sostiene al contrastar con información completa. La reacción de Lagarde fue registrada por la cámara. Sus ojos mostraron por primera vez un atisbo de preocupación. Sobre la mesa sus dedos tamborileaban de manera sutil, un gesto casi imperceptible pero lleno de tensión. Presidente Bukele, contestó Lagarde, conservando un tono distante. Los datos no son inmutables. Si bien es posible que experimenten un crecimiento temporal, la inestabilidad de la adopción de Bitcoin y la dependencia de inversión foránea amenazan cualquier avance. La estabilidad macroeconómica no se mide en meses, sino en decenios. Bukele no mostró reacción alguna. Lo comprendo muy bien, señora Lagarde. Por lo tanto, nuestras políticas tienen como objetivo la sostenibilidad a largo plazo. Por esa razón, además, estamos dispuestos a la transparencia y auditorías globales. Sin embargo, no podemos permitir que la reputación de una nación entera sea perjudicada ante millones de personas por medio del uso de datos incompletos. Eso no es responsabilidad, es manipulación. El estudio fue recorrido por un murmullo. Los espectadores que estaban allí intercambiaban miradas, y algunos de los periodistas escribían de manera frenética en sus computadoras portátiles. Se podía sentir la tensión en el aire, llena de expectativas. Lagarde se inclinó hacia adelante, recargándose sobre la mesa con los codos y murmurando con determinación. Manipulación se refiere a afirmar que todo está bien cuando hay señales evidentes de riesgo. Presidente Bukele, el Fondo Monetario Internacional no tiene intenciones secretas. Nuestra meta es salvaguardar la estabilidad económica a nivel mundial. ¿A quién proteger?, replicó Bukele, con voz firme pero sin alzarla. Porque la estabilidad que usted resguarda nunca ha protegido a la gente común de El Salvador. Defiende los bancos, las inversiones en el exterior y los mercados de capitales. Nuestro pueblo ha experimentado décadas de estabilidad que solo favoreció a los demás. Estamos mostrando por primera vez que podemos crecer sin necesitar su consentimiento. La cámara principal realizó un paneo lento de izquierda a derecha, capturando las expresiones tensas de los asistentes y del público en el estudio. A pesar de que Lagarde conservaba su compostura, se la veía frustrada. Por el contrario, Bukele mostraba confianza, esa tranquilidad que parecía inquebrantable. Presidente Bukele, siguió Lagarde, usted habla de crecimiento, pero ¿qué sucede con la deuda pública? En los últimos años, El Salvador ha incrementado sus responsabilidades significativamente y la adopción de criptomonedas no reduce esa carga. En caso de que el país sufra un impacto externo, ¿de qué manera planea proteger a sus ciudadanos? Bukele hizo una pausa, dirigió su mirada a la cámara y su tono se tornó casi pedagógico. La deuda pública no es un reto exclusivo de El Salvador, sino que es un desafío mundial. Sin embargo, hemos administrado nuestras finanzas de modo distinto. Nos enfocamos en inversiones productivas que crean empleo y riqueza auténtica, no en gastos improductivos que favorecen a unos pocos. Nuestra economía es más resistente si se produce un choque externo, ya que hemos ampliado sectores estratégicos, promovido la inversión nacional y establecido una red de seguridad social que resguarda a los más desprotegidos. Eso es lo que la responsabilidad económica implica. Lagarde tomó otro documento y frunció ligeramente el ceño. Presidente, no se demuestra la responsabilidad económica con retórica. Resultados que puedan ser verificados son necesarios. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales supervisan su país permanentemente y los indicadores revelan que todavía hay riesgos significativos que usted desconoce.
Con cortesía, Bukele la interrumpió levantando suavemente la mano. Señora Lagarde, precisamente por esa razón nos encontramos aquí, para presentar los resultados que pueden ser verificados. No elijas verdades a medias ni selecciones selectivas. Permítame mostrarles la auditoría integral efectuada por compañías internacionales independientes que valida todos los éxitos que he expuesto. Un incremento del 4.2% en la manufactura cada año, un aumento del 3.8% en el empleo formal, inflación bajo control y proyectos de infraestructura financiados sin afectar la estabilidad fiscal. Lagarde no había previsto que la pantalla se encendería con informes exhaustivos, certificados de auditoría y tablas. La cámara registró su respuesta, un leve parpadeo más veloz de lo normal y una expresión de sorpresa contenida. Estos son hechos, siguió diciendo Bukele, con voz resonante y clara. No hay narración política sin opiniones. Únicamente hechos que están a disposición de cualquier ciudadano para ser corroborados. Y aquí está la distinción entre nosotros. Yo expongo todos los hechos, mientras que usted elige aquellos que le son convenientes para reforzar su postura. Un silencio tenso se apoderó del set. Hasta el moderador parecía contener la respiración, sabiendo que ese momento sería histórico. Lagarde se enderezó, tomó una respiración profunda y contestó con voz firme. Señor presidente, no minimice la habilidad de los mercados o la relevancia de cómo se les percibe a nivel internacional. No solo con cifras individuales se mantiene una economía, sino también con la confianza a nivel global. Y su narrativa disruptiva tiene el potencial de socavar esa confianza. Bukele mantuvo la compostura y sonrió ligeramente. Para ganarse la confianza, señora Lagarde, se necesita ser transparente, tener resultados y respetar al ciudadano. No se adquiere ni se impone desde fuera. Y esa es la enseñanza que deseo que el mundo asimile esta noche. El público aplaudió en forma contenida. Mientras los periodistas en línea hacían comentarios de manera frenética, algunos analistas compartían notas. Cada palabra de Bukele parecía tener un efecto más amplio del que cualquier producción televisiva había previsto. El moderador intervino para intentar sostener el ritmo del programa. Ahora vamos a tratar el tema del uso de Bitcoin y cómo afecta a la economía cotidiana. Señora Lagarde, ya puede empezar. Lagarde inhaló profundamente y mostró un gráfico que evidenciaba la volatilidad del mercado de criptomonedas en el último año. Estas caídas y picos no son menores, explicó. Constituyen peligros reales para la economía en general y para la ciudadanía. Su gobierno ha tomado decisiones sin tener en cuenta estos impactos. Bukele se acercó a la pantalla indicando con delicadeza los puntos clave. Déjame corregir eso, dijo, de manera firme. Sí, la volatilidad que usted indica es real. Sin embargo, está regulada a través de un fondo estatal que protege el ahorro de los ciudadanos. Además, nuestras políticas aseguran que ninguna familia pierda su capacidad adquisitiva. Incluso, hemos empleado esta misma volatilidad para crear posibilidades de inversión a nivel local que antes no existían. Lagarde lo miraba con precaución, analizando cada palabra. Eso es experimentalismo, contestó, y la planificación y la precaución no son sustituidas por la experimentación. Sin perder la serenidad, Bukele la interrumpió con suavidad. Cuando los modelos tradicionales fracasan, experimentar es precisamente lo que se necesita. La cautela sin acción mantiene a millones en la pobreza. La gente prospera y nuestra economía se desarrolla, y eso no es una casualidad. Parece que todo el set contuvo la respiración. Las cámaras registraron la interacción desde todas las perspectivas, así como los detalles de las expresiones y los gestos más sutiles. La audiencia remota permanecía en línea con total atención, mientras la tensión alcanzaba su punto más alto. El moderador resumió cuando se acercaba la segunda pausa. Estamos presenciando un intercambio sin precedentes. Dos perspectivas opuestas, dos puntos de vista sobre la economía y dos generaciones de liderazgo. Después de la pausa, seguiremos con el segmento más esperado del debate: la transparencia en los resultados económicos de El Salvador y la rendición de cuentas. Con tranquilidad, Bukele cruzó las manos y se recostó un poco en su silla. Lagarde se enderezó, modificando sus notas con una combinación de precaución y concentración. La tensión en la investigación se había convertido en un campo de batalla de cifras e ideas, mientras millones de espectadores seguían cada movimiento.
El retorno de la pausa fue repentino, con un ligero tintineo de las luces del estudio y el zumbido del equipo de cámaras. El público se sentó, sabiendo que lo que ocurriría después marcaría la narrativa del programa. Bukele se mantenía tranquilo, con los dedos entrelazados sobre la mesa, como si hubiera aguardado toda su vida por esta ocasión. Lagarde, por otro lado, continuaba con su habitual rigidez, si bien sus ojos revelaban un cálculo más cauteloso y casi defensivo. Con la seriedad de alguien que sabe que lo que viene será histórico, el moderador respiró hondo y empezó a hablar. Señora Lagarde, presidente Bukele, hasta el momento hemos debatido sobre cifras generales, percepciones y riesgos. Ahora pasaremos a la revisión exhaustiva de las políticas económicas, su efecto en la vida cotidiana y la veracidad de los datos oficiales. Puede comenzar, señor presidente. Bukele estuvo de acuerdo lentamente, levantándose con tranquilidad. La luz que se reflejaba en su traje azul oscuro parecía dotarlo de un halo de silenciosa determinación. Cogió una carpeta de un azul intenso que estaba en la mesa delante de él, la cual estaba perfectamente organizada. El foco de la cámara principal se acercó, captando sus manos mientras abría la carpeta y extraía diversos documentos oficiales. Los sellos eran visibles, así como gráficos y auditorías completas. Señora presidenta, empezó Bukele con un tono firme pero controlado. Usted ha mostrado esta noche gráficos que, a pesar de ser llamativos a simple vista, no están completos. No muestran la totalidad de los datos disponibles para el pueblo salvadoreño, excluyen tendencias esenciales y solo presentan información selectiva. Déjame mostrarle los informes completos del Banco Central de El Salvador, que han sido validados por auditorías independientes a nivel internacional. Los documentos fueron proyectados por el asistente de Bukele en la pantalla grande que estaba detrás de ellos. Los gráficos mostraban una situación distinta. Un aumento sostenido de la manufactura, un crecimiento en el empleo formal, una inflación estable en los últimos 7 meses y proyectos de infraestructura que proporcionaban beneficios directos a la población. La sala se quedó en un silencio total. Cada periodista, cada asistente y cada persona del público parecían dudar de cada número. Lagarde se apoderó de los documentos, deslizando con cuidado sus dedos sobre las páginas. Por un momento, sus labios se tensaron y su habitual compostura fue traicionada por un ligero paradeo. Nadie en el salón había previsto la respuesta exacta e instantánea. El presidente Bukele siguió. Estos informes no son propaganda, tampoco son manifestaciones políticas. Son datos que cualquier ciudadano puede verificar y consultar, ya que están completos. Reflejan la realidad de nuestra economía, no el relato sesgado que usted ha presentado. Con precaución el moderador intervino. Se está sugiriendo, presidente Bukele, que la presidenta Lagarde ha presentado información incompleta o alterada. Bukele asintió levemente, sin cambiar su semblante. No lo sugiero, lo aseguro. Y aquí están los datos para evidenciarlo. Es posible debatir teorías, pero no tenemos la capacidad de distorsionar la verdad ante el pueblo. La cámara tomó un primer plano del rostro de Lagarde, que tenía una sonrisa firme, pero sus ojos mostraban sorpresa y un poco de desconcierto. Su equipo se pasaba miradas fugaces y murmuraba entre sí, tratando de medir la magnitud de lo que acababa de ocurrir. No se trata de manipulación intencionada, contestó Lagarde, con un tono más moderado que antes. Es una cuestión de interpretación de datos, señor presidente. Los datos de la economía son complejos y necesitan ser contextualizados. Usted hace una conversión de cifras aisladas para convertirlas en pruebas de éxito total. Bukele mantuvo la mirada de Lagarde con tranquilidad. Contextualizar no equivale a omitir. Significa mostrar todos los elementos contextualizar. Las tendencias, los indicadores adicionales y las auditorías externas son parte de cada uno de los gráficos que mostré. Ustedes no han demostrado esa transparencia. La audiencia contuvo el aliento. Algunos reporteros escribían de manera frenética, sabiendo que acababan de ser testigos de un cambio inesperado en la narración. La atención de Bukele estaba totalmente centrada en los datos y en evidenciar la verdad. No parecía estar preocupado por la notoriedad o la fama. Bukele, en una acción premeditada, retiró un sobre más pequeño de la carpeta y lo puso frente a él en la mesa. Quiero presentar además, siguió, una comunicación interna del equipo del FMI, la cual fue fechada hace 2 semanas. Esta carta examina nuestra economía,
y brinda sugerencias específicas para el discurso público. En otras palabras, la comunicación oficial que llega al mundo ha sido depurada para destacar algunos peligros mientras se ignoran los logros evidentes. Esta es la prueba. La cámara grabó la respuesta instantánea de Lagarde, un ligero temblor en los labios, un parpadeo rápido y una ligera entrecerrada de ojos. La seguridad que proyectaba por primera vez empezó a desvanecerse. Un colaborador mostró en la pantalla un memorándum interno con recomendaciones específicas sobre qué indicadores destacar y cuáles reducir. Un murmullo conjunto estalló en la sala. Para tener mejor visibilidad, algunos delegados internacionales se levantaron de sus asientos. Cada detalle era transmitido en vivo por los periodistas a un público de millones de personas. Señora Presidenta, dijo Bukele, manteniendo la serenidad, este documento ratifica lo que he afirmado. No estamos aquí para presentar una narración parcial ni para especular. Estamos aquí para presentar la verdad, de forma completa y que pueda ser verificada. Y esta realidad contradice el relato de riesgo que usted ha difundido públicamente. Lagarde se enderezó y respiró profundamente. Sobre la mesa, sus manos temblaban apenas de manera perceptible. Estimado presidente, la práctica de interpretar selectivamente los datos es habitual en el análisis económico. No quiere decir que necesariamente se trate de manipulación. Los reportes tienen que adecuarse al entorno del público meta. Con una expresión de calma decidida, Bukele se inclinó hacia adelante. Tal vez en algunas circunstancias, señora Lagarde, la elección de información sea aceptable, pero para la gente, no. Los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los acontecimientos. Se merecen transparencia. Y eso es justo lo que estoy exhibiendo esta noche. La tensión en el estudio era casi intolerable. Las cámaras registraban cada acción. La respiración contenida de Lagarde, la mirada decidida de Bukele, el susurro de los presentes y la atención de los reporteros. No solo era una batalla de números, sino también de credibilidad y autoridad moral. Señor presidente, afirmó Lagarde, con un tono más suave, casi controlándose, usted ha proporcionado información que no esperaba. Esto alterará el relato. No obstante, le recuerdo que los números locales no determinan la economía mundial. La visión a nivel internacional continúa siendo dura. Bukele esbozó una ligera sonrisa, sin arrogancia, con la confianza que únicamente puede provenir del conocimiento total de sus datos. Entonces, señora Lagarde, hagamos que sea transparente. Que el mundo tenga conocimiento de todos los acontecimientos. No se aceptan interpretaciones, no escojas. Todo. Esa es la auténtica medida de la credibilidad. El moderador terminó la sección con una voz tensa. Lo que acabamos de observar es excepcional. La narración oficial es puesta en duda por las pruebas ofrecidas por el presidente Bukele, lo que establece un precedente sin igual en la historia de los debates económicos a nivel internacional. El público, en silencio, procesaba lo que acababa de ocurrir mientras se alistaban para la próxima pausa. Las redes sociales ya estaban repletas de comentarios, gráficos y videos cortos. Lagarde vs. Bukele, transparencia real y Bukele desafía al FMI se transformaron en tendencia mundial en solo unos minutos. Bukele se volvió a sentar, conservando la tranquilidad que había predominado durante toda la confrontación. Lagarde revisaba sus documentos, sabiendo que su táctica había sido puesta en peligro en tiempo real. La tensión no había decrecido. Por el contrario, la audiencia conocía que el instante crucial aún estaba por ocurrir. El ambiente estaba listo para la etapa final del debate. La confrontación directa sobre políticas, la presentación irrefutable de hechos y la evaluación pública de resultados. En esta noche, el estudio no era únicamente un set de televisión. Era un campo de batalla en el que la verdad y la narrativa competían para prevalecer frente a millones de miradas atentas alrededor del mundo. El presentador volvió al plató, después de la pausa, con un rostro serio, sabiendo que lo que iba a decir determinaría el tono del debate. Señoras y señores, hemos alcanzado la última parte del programa. Ahora nos enfocaremos de manera directa en los efectos concretos que las políticas económicas del gobierno salvadoreño han tenido en la existencia de sus habitantes. El presidente Bukele puede comenzar. Bukele se despertó tranquilamente. Su postura era perfecta y su mirada se movía por el estudio con exactitud quirúrgica. Gracias.
Esta sección es esencial porque no se refiere a percepciones ni a opiniones, sino a hechos que pueden ser verificados y que impactan la vida de millones de individuos. He presentado pruebas completas y actualizadas, que incluyen auditorías internacionales, informes del Banco Central y comunicaciones internas que explican la situación económica de El Salvador. Lagarde lo observaba con precaución, ajustándose las gafas mientras sus dedos golpeaban la mesa. La audiencia sabía que se aproximaba el momento crucial. Bukele hizo un gesto a su ayudante y al instante una serie de documentos y gráficos con números recientes aparecieron en la enorme pantalla. Bukele dijo, estos son todos los datos sobre el crecimiento industrial, la inflación, el empleo formal y las iniciativas de infraestructura. Cada cifra ha sido validada por entidades independientes y muestra el desarrollo auténtico de nuestra economía. Ahora examinemos minuciosamente cada aspecto. Empezó por la inflación. Los gráficos indicaban una reducción constante durante 7 meses seguidos, lo cual contradecía lo que Lagarde había expuesto anteriormente. La Cámara barrió al público y a los reporteros, varios de los cuales se miraban entre sí con asombro. La reducción de la inflación no es un accidente, prosiguió Bukele con voz firme. Es el efecto de estrategias económicas, de la diversificación de sectores y de proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Esto evidencia que nuestras decisiones son efectivas, además de correctas. Lagarde frunció un poco el ceño. Cuando revisaba los documentos, sus manos temblaban apenas perceptiblemente. Intentó reproducir. Los datos pueden mostrar una tendencia en el tiempo, pero no aseguran estabilidad futura, presidente. La visión del riesgo y los mercados internacionales continúan siendo elementos esenciales que no pueden ser pasados por alto. Bukele asintió de manera respetuosa. Lo comprendo. Por este motivo, además, presento pruebas sobre el crecimiento industrial y el empleo formal. Más de 2 millones de empleos generados en el año pasado, un incremento del 4,2% anual en la manufactura. Son cifras que no solo son históricas, sino también comprobables. Los hechos presentes y la planificación responsable, no las predicciones alarmistas o el miedo, son lo que construye la estabilidad futura. El moderador tomó parte. Señora Lagarde, ¿le gustaría contestar con pruebas? Lagarde respiró hondo y mostró un gráfico que ilustraba los posibles peligros que se derivaban de la adopción de criptomonedas y de la inestabilidad en los mercados. Estos picos y valles simbolizan peligros potenciales que podrían la economía y el bienestar de los ciudadanos. La estrategia de Bitcoin puede ser riesgosa y volátil. Bukele hizo una ligera sonrisa y se inclinó hacia la pantalla. Déjeme enseñarle la manera en que hemos manejado esa volatilidad. Presentó un documento adicional que describía un fondo de protección estatal creado para amortiguar las oscilaciones del mercado de criptomonedas. Gracias a este fondo, ninguna familia ha visto disminuido su poder de compra. De hecho, muchas han tenido la oportunidad de invertir y mejorar su calidad de vida. Esto no es teoría, son hechos auditados y documentados. La Cámara registró la respuesta del público, murmullos de aprobación y reporteros que escribían rápidamente. Se notaba la tensión en el estudio. Lagarde se recuperó, pero su sonrisa ya no disimulaba el leve desasosiego. Bukele tomó un último archivo, en el que se podía ver claramente el membrete del FMI. Me gustaría presentar ahora esta comunicación reciente desde el equipo económico del FMI, afirmó, mostrando la hoja ante la cámara. Se sugieren recomendaciones en ella para exponer solamente ciertos indicadores, minimizando los logros obvios y eligiendo riesgos particulares. Esto corrobora que la narrativa pública que se ha fomentado de manera selectiva no representa la realidad total. El silencio que siguió fue total. Hasta Lagarde pareció quedarse sin palabras por un momento. La cámara capturó su rostro tenso, la tensión evidente en sus gestos. Cada detalle era transmitido en vivo por los periodistas a un público de millones de personas. Señora Presidenta, siguió Bukele, con un tono firme pero tranquilo, esto no es una agresión personal. Es una prueba de que la transparencia es crucial y de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a toda la información, sin lecturas incompletas, sin manipulaciones, hechos y veracidad. Eso nos diferencia. Lagarde, revisando los documentos con rapidez, respiró profundamente. Señor presidente, lo que usted presenta es notable, pero la interpretación de datos siempre necesita un contexto.
Para establecer políticas públicas, no podemos apoyarnos únicamente en números sueltos. Con su mirada directa y firme, Bukele se inclinó un poco hacia la cámara. Estos números no son aislados. Se trata de auditorías internacionales, documentos oficiales y comunicaciones internas. Todo está comprobado. Y lo más importante, muestran la realidad de la economía de El Salvador, la vida de sus habitantes y los logros concretos que hemos tenido gracias a nuestras políticas. No es narración, es evidencia. El público aplaudió con moderación. Algunos analistas hacían comentarios en sus plataformas en vivo. Ante organismos internacionales, jamás habíamos presenciado a un líder defender su país con tanta claridad y evidencia. Los periodistas compartían clips en tiempo real, lo que creaba tendencia a nivel global. Lagarde, visiblemente afectada, inhaló profundamente. Presidente Bukele, su presentación es clara y directa. Reconozco que las pruebas mostradas esta noche sobrepasan mis expectativas. No obstante, todavía hay riesgos que necesitan un monitoreo continuo. Bukele asintió de manera respetuosa. Estoy de acuerdo. Sin embargo, la vigilancia y el cuidado no deben ser pretextos para esconder éxitos o alterar la realidad. Una economía sólida se fundamenta en la transparencia y la responsabilidad. El moderador terminó la sección. Lo que hemos presenciado en estos minutos es un instante que marca la historia de la televisión y de la política internacional. Evidencia sólida que contradice la narrativa oficial, auditorías independientes y datos completos. Después de la pausa, pasaremos a la sección final, donde se discutirán las lecciones y el impacto mundial de este enfrentamiento. Lagarde examinaba otra vez los documentos, consciente de que su autoridad había sido cuestionada frente a millones de espectadores, mientras Bukele se sentó nuevamente en su silla, manteniendo la tranquilidad que lo distinguía. La tensión seguía presente, pero la balanza ya comenzaba a inclinarse en una dirección, estableciendo así un precedente para las auditorías y debates futuros en toda la región. El estudio volvió del corte con una tensión que se podía sentir casi físicamente. Consciente de la envergadura del evento que iba a suceder, el presentador tomó la palabra con solemnidad. Señoras y señores, hemos alcanzado la parte final de nuestro programa. Aquí trataremos sobre el impacto verdadero de las políticas económicas, la rendición de cuentas ante los ciudadanos y las conclusiones. Por favor, presidente Bukele, comience con sus declaraciones finales. Se levantó despacio Bukele. Cada uno de sus movimientos emitía serenidad y control total. Se dirigió al centro del set con pasos medidos, mientras su mirada escaneaba el estudio y atraía la atención de cada periodista, cámara y espectador. Gracias, empezó, con una voz nítida y fuerte que se escuchó en cada rincón del estudio. No es de confrontaciones individuales ni de opiniones esta noche, es cuestión de hechos, claridad y responsabilidad. En el transcurso de este programa, hemos observado elecciones parciales de datos, análisis sesgados y tácticas comunicativas creadas para provocar temor o desconcierto. Pero la población merece la verdad en su totalidad. Bukele, con un gesto elegante, presentó al final un compendio de documentos y gráficos que condensaban todas las pruebas que había expuesto previamente. Sin embargo, esta vez estaban estructurados en una narrativa precisa y convincente. Control de la inflación, incremento del empleo formal, desarrollo sostenido de la industria y proyectos sociales que favorecían directamente a la población. Estos son hechos comprobables, continuó, apuntando con exactitud los documentos. No son narrativas políticas, no son opiniones, son la prueba de que nuestras políticas económicas están teniendo éxito. Además, estamos comprometidos con que toda la información esté disponible y sea pública para que cada ciudadano tenga la capacidad de verificarla y tomar decisiones informadas sobre su futuro. Desde su escritorio, Lagarde miraba con expresión tensa pero controlada. Por primera vez, la seguridad que emanaba estaba siendo puesta en duda. Sus dedos golpeaban con un tamborileo la mesa mientras inspeccionaba los documentos de manera veloz. El público que asistió al estudio, consciente de estar presenciando un momento histórico, guardaba un silencio absoluto. Los periodistas redactaban de manera frenética y los espectadores a distancia compartían videos en vivo, creando así una tendencia mundial que estalló en las redes sociales. De un momento a otro, Lagarde Bukele, Verdad Económica y Bukele Transparencia se volvieron hashtags virales. Señora Presidenta, siguió Bukele,
volviéndose con respeto y firmeza hacia Lagarde. Este memorando interno que entregué evidencia algo esencial. Hasta las organizaciones más grandes son capaces de elegir información para promover narrativas específicas. Para que los ciudadanos puedan juzgar por sí mismos, es nuestra responsabilidad presentar todos los hechos. Lagarde tomó aire y miró hacia él, reconociendo implícitamente la fuerza de los argumentos y las pruebas mostradas. Su voz por un instante perdió la seguridad acostumbrada y se volvió más medida. Lo que usted presenta hoy por la noche, señor presidente, es indiscutible. Si bien los riesgos aún deben ser administrados, la evidencia es evidente. Bukele estuvo de acuerdo, conservando la tranquilidad que había mantenido a lo largo de todo el programa. Exacto. Si bien siempre habrá riesgos, jamás deben ser usados como pretexto para esconder logros o manipular información. La confianza y la responsabilidad se fundamentan en la transparencia. El moderador tomó parte. Señor presidente, ¿qué mensaje final le gustaría que los ciudadanos y la audiencia internacional recibieran? Su mirada era directa y segura, mientras Bukele se inclinaba un poco hacia la cámara. La transparencia no es opcional, es esencial, es el mensaje. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad completa, comprender la forma en que se administran los recursos y estar al tanto de los resultados verdaderos de las políticas públicas. Esto no es sobre mí ni sobre la presidenta Lagarde, sino acerca de la confianza que cada ciudadano tiene en su gobierno. No manipular o crear relatos sesgados, sino servir es nuestra responsabilidad. Mientras los periodistas comentaban en vivo, el público estalló en aplausos contenidos. Frente a un organismo internacional, jamás habíamos presenciado que un líder defendiera la transparencia con tanta claridad. Las redes sociales se llenaron de opiniones, en las que fueron compartidos los gráficos, los documentos y la declaración final de Bukele. Lagarde, con una expresión que mostraba que estaba afectada, pero sin perder la compostura profesional, se inclinó un poco hacia atrás en su silla. La confrontación había llegado a su fin, pero la balanza se estaba inclinando sin duda hacia Bukele. La autoridad de él había sido puesta en duda públicamente, y la evidencia que trajo el presidente salvadoreño había establecido un precedente sin precedentes en los debates económicos a nivel internacional. El presentador terminó. Una noche histórica en la televisión internacional ha sido esta. Hemos presenciado evidencia, transparencia y un debate que redefine la forma en que los hechos económicos se deben mostrar al público. Gracias por su participación, señor presidente, señora presidenta. Bukele regresó a su silla, cruzando las manos y manteniendo la tranquilidad que lo había acompañado durante toda la confrontación, mientras las luces del estudio se apagaban gradualmente. Era consciente de que la repercusión de este acontecimiento, más allá de ser emitido por televisión, modificaría la visión global acerca del liderazgo y de la economía salvadoreña. Los fragmentos del programa se habían convertido en virales a nivel mundial al día siguiente. Los analistas resaltaban la meticulosa preparación de Bukele, su habilidad para aportar pruebas específicas y su tranquilidad bajo presión. La narrativa global empezaba a transformarse y los medios alternativos y tradicionales discutían el efecto de su intervención. Era una realidad indiscutible. La confrontación televisiva no solo había evidenciado cuán efectivas eran las políticas económicas de Bukele, sino que también había establecido un precedente acerca de lo crucial que es la transparencia y la evidencia ante el público y las entidades internacionales. El mundo ha sido testigo del surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo, que se basa en la capacidad de enfrentar al poder establecido y la claridad, así como en los hechos, sin perder la credibilidad ni la calma. Con su estilo sereno pero contundente, Bukele no solo alteró la dirección de su nación, sino también el tono del debate económico a nivel mundial.